Yo soy el primero ahora que pide fe de vida de Ramón y que aplaudo el acto heroico de Ramón, pero llamo a la sensatez. Un acto como este de Ramón no se puede hacer si antes tú no has contado y has buscado como aliados estratégicos a las personas dueñas de esa casa. Y infiero que lo que ha pasado aquí es que nuestro hermano Ramón se lanzó sin contar antes con los que ahora podrían ser sus principales aliados. Si Ramón contó con ellos y ellos lo entregaron, estoy de acuerdo, Reinier, que es traición. Pero si Ramón no contó con ellos y ocupó el espacio, pues puedo entender el comportamiento de ellos. Porque no es lo mismo que te toquen a tu puerta y te digan, yo puedo contar contigo para esto, a que de repente yo, sin contar contigo, sin presentarme, yo te meta en una situación que tú no has buscado, en la cual tú no has pensado. Digo esto porque a veces tenemos que pensar en todas las variantes. Porque mira, aquí no solamente vamos a juzgar ahora a la Iglesia Católica si hicieron bien, si hicieron mal. Vamos a hablar, por ejemplo, del pueblo, porque realmente el llamado no era para la Iglesia Católica. El llamado era desde una institución católica para el pueblo de Cuba. ¿Quiénes se sumaron a este llamado? Pero además, ¿quiénes se enteraron de este llamado? Porque estamos hablando, fíjate, estamos hablando de un punto en Cuba y que tú y yo nos enteramos luego, porque yo ni siquiera me enteré en el momento en el que ellos estaban haciendo el llamado. Me enteré luego cuando veo la noticia en las redes sociales. Entonces, ese llamado que tú ibas a hacer, tú lo proyectaste, tú lo organizaste, tú tenías realmente un plan para hacerlo. Y no estoy, por favor, no se me vaya a malentender, no estoy criticando la acción patriótica de esta familia. Tienen toda mi admiración, tienen mi total respeto, porque hay que tener mucho valor para hacer lo que ellos han hecho. O sea, cuando yo vi a Ramón allí lanzando su video, yo di por sentado, yo dije, este hombre tiene que tener el apoyo de la Iglesia Católica y tiene que haber hablado, por supuesto, con las autoridades católicas para lanzarse así en esta convocatoria. Yo di por hecho eso, porque no pude pensar que él estuviera haciendo esa convocatoria sin antes no haber tenido el apoyo y antes no haberse sentado con las monjitas y con las autoridades y decirle, miren, caballero, tengo esta idea y voy a hacerla. ¿Cuento con el apoyo de ustedes o no? Cuando eso se hace previamente, si esas monjitas y esas autoridades católicas te dicen, haz lo que te vamos a apoyar, mira, esto es hasta el final. Pero cuando de repente las monjitas o los sacerdotes se enteran porque de repente ven un video que se está haciendo viral en internet, que alguien ha ocupado el lugar donde ellos desarrollan sus actividades y está convocando sin contar con ellos, obviamente que hay que ponerse en el lugar de ellos. Ellos pueden cuestionar ese comportamiento. La Iglesia Católica cubana, por no hablarte de todas las iglesias, están erizadas siempre, porque cualquier cosa fuera de lo normal que suceda eriza, para que la redundancia, porque siempre se ve como una posible estrategia del propio sistema para afectar a la iglesia. O sea, la iglesia a lo largo de estos 65 años está camada de situaciones que se le generan y se le crean, y la iglesia lo primero que piensa es, esto me lo está generando aquí mismo el sistema para dañarme y perjudicarme. Porque uno de los mecanismos de la tiranía y del comunismo en general, la desinformación. Exacto. Una forma de generar la desinformación es esto, subiendo noticias falsas para crear todo ese tipo de confusión y hacernos ver como que nosotros estamos ahogando o exponiendo una realidad que no existe en la isla, cuando es todo lo contrario. Es muy fácil y siempre ha sido la solución que ellos han tomado, echarle la culpa a algo o a alguien. De eso hemos hablado también otras veces acá. Y en este caso, pues están utilizando a este hombre, a Gil, que tampoco lo justifico, como decía Mario, no lo justifico para nada. Todo lo contrario, porque para mí todo aquel que se introduce en ese mundo de la dictadura, que trabaja con esta gente, que apaña a esta gente, para mí sencillamente no valen nada en lo absoluto, igual que ellos, ¿no? Pero el pueblo de Cuba lo que tiene que saber es que no es Castro, es el sistema castrista, el sistema Castro comunista, es lo que hay que eliminar. Hay que cambiar ese sistema porque el sistema es el que en sí mismo es corrupto. Por lo tanto, no es un problema ni de Gil, ni del ministro de Economía, ni del ministro de esto, ni del de lo otro, ni de Díaz-Canel, no. Hay que barrerlos a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Reinier? Bueno, pues muy bien. Nuevamente haciendo nuestro podcast desde la distancia a través del StreamYard, pero como siempre saludando a los amigos que se conecten por acá para compartir con nosotros, intercambiar nuestros criterios. Sí, Renier, bueno, nada, viendo cómo a medida que se va acercando el 12 de mayo, del cual hemos hablado, de que es una fecha, yo la veo así, límite, pues la cosa está tomando una velocidad increíble en muchos aspectos, y no solo Cuba, ¿eh? El universo entero pareciera estar bien nervioso. Sí, la verdad es que si bien, como hemos dicho en podcasts anteriores, pues nosotros no tenemos pruebas exactas, ¿no? de lo que hemos ido vaticinando anteriormente con respecto al 12 de mayo y a toda la polémica que se ha ido generando alrededor de la dictadura y la situación que se vive a día de hoy en la isla, que sabemos que es nefasta, ha sido terrible durante los últimos 65 años, pero la realidad es que hoy, a día de hoy, en 2024, en marzo del 2024, la dictadura se encuentra en uno de los momentos donde más nerviosa está, donde más fragmentada está, y hay que estar bien atentos, hay que estar listos, no irnos con la primera ola, como se dice en buen cubano, pero tenemos que estar listos para, como también se dice en buen cubano, donde caiga el burro, poder dar los palos. Sí. Una cosa muy importante que acabas de decir es bien fragmentada, porque otras veces hemos sabido que, por supuesto, siempre hay sus divisiones y fragmentaciones en la dictadura, pero esta vez es muy evidente. Y, por supuesto, eso es un punto muy importante. Sí, sí, Renier, mira, bueno, tú sabes que desde que en el primer podcast que de repente yo lo quise decir, lo que yo estaba pensando y sintiendo en base objetiva, pienso más que subjetiva, en lo que yo estoy observando y viendo y lo que veo venir como un proceso, siempre he puesto una ilustración de si la rana en la pecera, si la gallina en el gallinero con la puerta abierta, y así he puesto varias, ¿no? Hoy te voy a tirar otra, te voy a tirar la de el horno no está para pastelitos o el horno no está para galletitas. O sea, la situación en Cuba está en este momento que cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, lo que quiero decir es que las condiciones están dadas de tal manera que quizás el detalle que menos nosotros pensamos puede ser la gota, que es otra ilustración, que colme la copa y aquello se vaya a la deriva completa. Y puedo poner ahora algunos ejemplos de lo que yo creo que por donde pudieran venir las balas, solo como ejemplo, no quiere decir que por ahí puede hacer que venga a la debacle total. Pues no, a ver, como hemos estado diciendo, la realidad es que la situación, como usted acaba de decir, está dada para que el estallido social que necesitamos, ¿no?, dentro de la sociedad civil cubana sea tal que la dictadura no pueda contrarrestar pues la presión del pueblo de Cuba en las calles y por supuesto la exigencia inmediata de que salgan del poder y poder, valga la redundancia, pues entonces apresar a los criminales que han destruido la sociedad cubana y posteriormente pues llevarlos a que paguen por sus crímenes, ¿no? Ese debería ser el proceso por el cual en algún momento la sociedad civil cubana llegue a dar al traste, ¿no? Con esa realidad. Ahora bien, ese es otro elemento importante del cual yo también he hablado anteriormente. O sea, para mi criterio, como ya yo decía antes, tiene que haber, por supuesto, una fuerza que obliga a la dictadura a salir del poder. Y esa única fuerza es el pueblo. Así que el pueblo, y no es que yo esté, como algunos piensan, sentada aquí cómodamente mandando al pueblo a morir a las calles, como muchos han dicho, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que el pueblo es el único que tiene en sus manos la solución para los problemas de Cuba. Y el único que puede derrotar esa dictadura es el pueblo de Cuba entero en las calles, diciendo hasta aquí, se acabó, queremos libertad, porque además sabemos que no es simplemente que tú me resuelvas un problema económico, que me resuelvas un plato de comida, que me des 2 o 3 medicinas para poder subsistir. No, el pueblo de Cuba necesita libertad en todos los sentidos para poder llegar a tener lo que realmente ansía, ¿no? Que es la prosperidad que hasta este momento lamentablemente no tiene. Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? De que el pueblo, ahora mismo, por ejemplo, nosotros que de alguna u otra manera Dios nos sacó y estamos fuera, podríamos estar, tú lo sabes, Reinier, haciendo cualquier otra cosa, que ocupando este tiempo, que al final lo que nos está quitando es tiempo, energías y dinero, vamos a estar aquí. Sin embargo, lo hacemos porque seguimos conectados con nuestra isla y nos importa la realidad. Pero
por nuestra En términos prácticos, nosotros resolvimos nuestro problema de libertad, porque estamos en libertad. Y es nuestra gente de adentro la que no está comiendo, la que ni siquiera tiene un pan. Y como dice yo, entonces el pueblo le corresponde, ¿no? Pero sí quiero decir algo aquí, porque hay algo fundamental. Yo mismo he dicho que Dios es el más interesado en el asunto y por supuesto Dios no va a hacer la parte que me corresponde a mí, ni va a hacer la parte que le corresponde al pueblo. El pueblo puede contar con Dios, pero el pueblo tiene que hacer su parte, ¿no? Orando y con el mazo dando. Pero como mismo digo eso, digo lo siguiente. Yo estoy convencido de que Dios es el Señor de la historia. Y yo estoy convencido también que Dios, cuando dice se acabó, se acabó. Durante muchos años hemos estado rogando y pidiéndole a Dios, y no personas que han estado cruzadas de brazos, personas que estaban frente a un pelotón de fusilamiento y morían gritando ¡Viva Cristo Rey! Yo soy de los que cree que independientemente de la demora del pueblo, del temor del pueblo, Dios ha escuchado el clamor de nuestros hermanos. Y el pueblo que lo que tiene que saber es que puede contar con Dios totalmente. Digo esto porque retomando mi ilustración de que el horno no está para galletitas o para pastelitos, Dios en este momento puede usar hasta una pelusa o recontrapelusa que huele. Digo esto porque recuerdo que cuando se hablaba del inicio de la aldea global, del mundo globalizado, hubo una ilustración que a mí siempre me llamó la atención, que decía, el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tormenta en Nueva York. Y a mí me llamó siempre la atención esto, cómo el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tormenta en Nueva York. Bueno, si esto lo podemos aplicar al mundo, viéndolo como una aldea global, ¿qué podríamos decir del barrio del mundo que es la aldea global que se llama Cuba? O sea, el aleteo en este momento de una mariposa sí puede desatar. Digo esto porque yo que he afirmado lo del 12 de mayo, yo estoy pensando que aquí cualquier cosa puede pasar. E incluso me estoy preguntando en estos últimos días, porque he visto como que si el universo entero estuviera revuelto, ¿no? Y es que va a suceder algo aún más grande a nivel planetario. Ojo, estamos al punto incluso de una guerra bueno, ya algunos dicen que estamos en la guerra mundial, en la tercera guerra mundial. Podría ser en el ámbito geopolítico algo que ocurra que termine resolviendo el problema de Cuba en medio de otro escenario internacional tremendo. Digo esto porque no perdamos de vista lo que está pasando ahí mismitico en el Caribe ahora mismo, donde Estados Unidos ha tenido que llevar los marines para que protejan la embajada en Haití, donde hay más de 3.000 presos que salieron de las cárceles. República Dominicana está en vilo, pero Cuba también debería ponerse en remojo. Cuidado que estos haitianos lo mismo se desplazan hacia el este que hacia el oeste. Y es una situación en el Caribe donde de repente es obligatorio desmantelar tropas y de paso que no solo resuelvan el problema haitiano. Entonces, en medio de la cuestión de Europa y Putin, que a ver quién es el primero que tira. O sea, aquí en este momento hay una cuestión global que muy bien pudiera, porque Cuba es parte de este planeta, aunque haya vivido en una burbuja durante mucho tiempo, que las cosas que se pueden desatar en el planeta de repente incidan en el tema de Cuba. Puede ser. Y con esto no estoy diciendo al cubano de a pie que está ahora mismo sin llevarse un pan para el desayuno que esté de brazos cruzados, que esté atento porque aquí a cada cual le toca poner su grano de arena, pero cualquier detalle en este momento, el aleteo de una mariposa en Puerto Príncipe, Haití, puede desatar una tormenta en La Habana. Bueno, yo quiero decirle que tomando un poco eso que usted acaba de exponer sobre el efecto mariposa, ¿no? Que el aleteo de una simple mariposa puede desencadenar pues, un tsunami, algo grande, ¿no? A kilómetros de distancia. Yo creo que está muy bien usado con sentido a que nosotros, sobre todo yo, creo que yo también un poco acá, cuando hace unos podcasts atrás usted trajo este tema sin previo aviso sobre el 12 de mayo y esa premonición que usted tenía de que se acercaba algo grande. La realidad es que a raíz de ese podcast la cosa en Cuba se ha ido incrementando. No quiero decir con esto que haya sido ese podcast ni aquello que usted dijo en su momento la consecuencia de esto, pero sí es una realidad que se ha exacerbado todas las protestas en la isla, las manifestaciones, están ocurriendo cosas que
un poco, no, si bien no es que sean inéditas, sí en los últimos años, en este último año, a raíz de la represión tan grande que ocurrió en Cuba con los sucesos del 11 de julio del 21, sabemos que las protestas en Cuba no han parado, pero todo lo que está sucediendo con las destituciones de ministros, de viceministros, digamos, de esta gente del buró político, de Díaz-Canel, Alejandro Gil, que Díaz-Canel no lo han sustituido, pero todo apunta que es el próximo en poner la cabeza en la guillotina castrista. La verdad es que los ánimos están bien calientes, e incluso la fragmentación, como estábamos diciendo al principio del podcast, dentro del mismo Partido Comunista de Cuba es visible. Han destituido a varios, incluso oficiales de alto rango, y por otro lado, pues se siguen dando protestas dentro de Cuba. Recientemente una familia cristiana viajó hacia la isla y vamos a decir que se plantó en huelga de oración para exigir libertad para los presos políticos y, por supuesto, el cambio de sistema. De esto vamos a estar hablando en unos minutos. Y bueno, el tema más caliente, que es la situación actual del ex ministro de Economía, Alejandro Gil, que sabemos que está detenido, que sabemos que incluso ha reconocido ya la participación en delitos de contrabando, que es algo que todos hacen y es una herramienta que siempre la dictadura ha usado para tenerlos, como se dice, cogidos por el mango, y en el momento donde ya no les es útil, pues te vendo y no te vendo, te expongo, ¿no? Vamos a decir, utilizo esto, que al final es el modo operandi de todos para sobrevivir dentro de la finca castrista, pues lo utilizan como para exponerte públicamente y decir, mira, esta es la raíz del problema, por esto el país no avanza, por esta gente son unos ladrones, y nosotros vamos a tratar de erradicarlo porque siempre estamos luchando contra la malversación, el robo, cuando ellos son los primeros, los artífices de todo ese robo y todo ese descalabro que es el Estado cubano. No, tomando esto que tú acabas de decir, Reinier, y que bueno, sí, evidentemente que sí, que son hechos después que nosotros, o yo, en este caso tomo la responsabilidad, que fue que se me salió del alma sacar la fecha y decir una fecha, pero siempre dije desde ese primer día que más consciente que nosotros mismos estaban ellos, y que incluso lo estaba también el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y lo estaba Putin, que no por gusto ha enviado emisarios muy importantes a Cuba, ¿no? Ellos están muy nerviosos, pero es muy importante que en medio de esta ola que se ha desatado en el interior de ellos, el pueblo cubano tenga algo muy claro, porque siempre la dictadura, cuando se ha visto en situaciones como la que está, ha tratado de buscar chivos expiatorios. Yo no quiero aquí tirarle ningún salve a Gil. Si Gil es responsable y se ha buscado lo que se ha buscado por haber formado parte de ello, pero no es el mayor responsable. Exactamente. El pueblo de Cuba en este momento tiene que estar muy claro que si el pueblo quiere de verdad que en Cuba se corte la corrupción que es generalizada, el principal responsable se llama Raúl Castro y su familia, incluyendo a sus hijos Alejandro Castro Espín, al cual tal vez se le quiera dar en este momento un rol más público, no voy a decir protagónico porque el rol protagónico ya él lo tiene, sino público internamente. Exacto, sí, más público del que ha tenido. Entonces, aquí hay que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema se llama los Castro. Sí, exactamente. De hecho, la raíz de Calvo y de gente que ha trabajado para él y luego han desertado, que Alejandro se le conocía como el coronel de los generales. O sea, y esto es una frase bien irónica, ¿no? Porque si tú eres coronel, pues tu grado indica que estás por debajo, ¿no? De un general, y sin embargo este era un coronel que era quien dirigía y le daba, digamos, las instrucciones a los generales en el entorno, en el área del ejército, del Ministerio del Interior, a que el tipo estuviera asignado. Y ojo con esto porque Raúl Castro probablemente tenga su propio esquema post-Canel. Ya Canel ya no le sirve y lo que vemos venir es que Canel va más atrás de Gil. Por lógica lo decimos, porque Gil y Canel son yuntas, más yuntas de lo que nosotros podemos imaginar. Incluso salieron del mismo palo, por así decirlo, en mi provincia, Villa Clara. La relación de ellos y los vínculos de ellos vienen de muy atrás. Al punto, y esto bueno, se ha dicho ya por todas partes, no vamos a decir nada nuevo, pero cuando se anunció el defenestramiento de Gil, después de esto incluso, Díaz-Canel por Twitter, por X, mejor dicho, estaba felicitando a su querido amigo Gil. Con lo cual nos damos cuenta que el más votado de esta historia es Díaz-Canel,
o es que Díaz-Canel lo tienen preparándole el agua también para festejar, ¿no? Con él. Entonces, Raúl tiene listos para sacar al ruedo a su niña Mariela, que ya no es tan niña, pero la tiene lista, una cara femenina, progre, que defiende supuestamente muchas cosas que ahora mismo, aquí mismo en los Estados Unidos, son banderas, ¿verdad? Bandera multicolor y que tiene la misma Mariela ha tenido grants de aquí, de la USAID y todo esto, Raúl Castro la puede tener preparada como la cara, mientras Alejandro es el hombre de los cañones. Cuidado con este esquema, porque Raúl Castro puede intentar sacarlos a ellos ahora mismo en esta etapa y rápido, porque Raúl Castro está más consciente que yo mismo y que cualquiera de nosotros de un 12 de mayo que debe venir arriba de él completo. Y él lo que debe estar analizando como Camaján es: yo he nadado muy lejos como para venir a morir ahora en la orilla. Él está más nervioso aquí que cualquiera porque ve venir lo que estamos viendo venir y va a querer sacar a sus niños a ruedo, niños que ya no son tan niños. Pero el 12 de mayo viene como sea, y vuelvo a la idea anterior, el aleteo de una mariposa en Hong Kong, en este caso puede ser mucho más cerca, en Puerto Príncipe o en Montecristi, puede desatar la tormenta en La Habana, que ya falta absolutamente nada para que se desate. No es primera vez que el régimen cubano trata de depositar en la figura de alguien toda su naturaleza, ¿no? O sea, toda su corrupción, todos los problemas. Es muy fácil y siempre ha sido la solución que ellos han tomado, echarle la culpa a algo o a alguien. De eso hemos hablado también otras veces acá. Y en este caso, pues están utilizando a este hombre, a Gil, que tampoco lo justifico, como decía Mario, no lo justifico para nada. Todo lo contrario, porque para mí todo aquel que se introduce en ese mundo de la dictadura, que trabaja con esta gente, que apaña a esta gente, para mí sencillamente no valen nada en lo absoluto, igual que ellos, ¿no? Pero el pueblo de Cuba lo que tiene que saber es que no es Castro, es el sistema castrista, el sistema Castro comunista, es lo que hay que eliminar. Hay que cambiar ese sistema porque el sistema es el que en sí mismo es corrupto. Por lo tanto, no es un problema ni de Gil, ni del ministro de Economía, ni del ministro de esto, ni del de lo otro, ni de Díaz-Canel, no. Hay que barrerlos a todos. Barrer a Gil con Canel, con Raúl Castro, a todos hay que barrerlos de una sola vez. Y que se pongan a analizar lo siguiente. Ahora mismo están arguyendo, ¿no? De que este hombre tenía no sé cuántas propiedades, que esto, que no, por favor, miren a la familia Castro. Sí, quítenle los ojos a Gil y miren a la familia Castro. Miren todas las propiedades de los Castro. Miren cómo viven fuera del país. Miren el Cayo Saitía, como lo tiene Raúl. Son millonarios y están viviendo hace años, no de ahora como Gil. Están viviendo desde el año 1959 a costa del sufrimiento y de la miseria de todo un pueblo. Por lo tanto, ahí lo que hay que acabar de sustituir, lo que hay que acabar de cambiar es a ese sistema Castro comunista que está imperando en Cuba ahora mismo. Sí. No, 100%, yo ahí es que le decía, no, usted decía, ellos son millonarios, digo, son más que millonarios, porque incluso la persona que tiene una isla, cantidad de dinero específica, tiene que trabajar por ella, no sé que la haya heredado o alguna situación específica, ¿no? Pero por lo general hay que trabajar para poder ostentar esa riqueza, y esta gente no han trabajado por ella, la ostentan, la disfrutan, y además hacen y deshacen cual rey en su reino. O sea, ellos son más que millonarios, ellos son dueños, reyes, o por lo menos así tratan de promoverse y además así disponen, ¿no? De la isla, sí. Desgraciadamente. Entonces, mi lectura, Reinier, de lo que está pasando ahora mismo es la que ya comentaba hace un momentico, pero la reafirmo. El Raúl Castro, que está más consciente que nosotros de un 12 de mayo que viene para arriba, que se mata, está viendo que tiene que mover las fichas, que Díaz-Canel y Gil y toda esa gente más bien que le sobran, y está tratando de decir, bueno, la culpa es de ellos, no es nuestra, y sacar al ruedo directamente a Alejandro y a Mariela. Pero una cosa es lo que quiera Raúl Castro y otro lo que el aleteo de la mariposita le permita. Bueno, es que eso es, a ver, ustedes han dicho dos cosas clave. Una, esta posibilidad en el entorno político de Cuba de que traer o aprovechar que la tiranía castrista, específicamente la familia Castro, pues aproveche
esta situación en la que está para defenestrar a dos peones de los más visibles, de los supuestamente más importantes, que sabemos que al final todos son ministros rasos y ahí los que gobiernan son la familia Castro, Soto Valle, López Calleja. Pero bueno, aprovechar esta situación que se está dando para traer a como los salvadores, ¿no? De la situación en la que está viviendo Cuba a los hermanos Castro, Mariela Castro, Alejandro Castro. Y además hay un punto, que esto es un modus operandi de la izquierda de toda la vida, ¿no? Que es que te creo el problema y luego te ofrezco la solución. Y no es que ellos hayan creado el problema para en este punto específico ofrecer la solución de Mariela y Alejandro Castro Espín, pero sí es verdad que pueden aprovechar esta situación para aplicar esa metodología de que ya que yo soy el creador del problema, además me voy a aprovechar y te voy a ofrecer una supuesta solución que al final, una frase que usan mucho ellos, pero que se les aplica muy bien, es más de lo mismo, ¿no? Y lo otro que había dicho yo es que es el punto, que el problema no fue ni Fidel Castro, ni fue luego Raúl Castro, ni ahora es Díaz-Canel. El problema es el narcopartido comunista, el sistema sociocomunista que no sirve para nada, que no funciona y que va en contra de la naturaleza del individuo. Es que mira, te voy a decir algo, y esto es siempre ha sido así. O sea, para lo que ellos dicen es que la revolución cubana es impoluta, o sea, es incorruptible. Es una cosa en la que el pueblo cubano tiene que creer a ciegas. Incluso sí, incluso la revolución cubana no tiene por qué darle ningún tipo de explicaciones al pueblo, no tiene por qué rendirle cuentas al pueblo. Todo lo contrario, el pueblo es el que tiene que rendir cuentas al Partido Comunista de la Revolución Cubana. El partido y la revolución son totalmente incorruptibles. Por lo tanto, cuando hay un caso ya así como este, que es extremo, y ellos se encuentran contra las cuerdas, como están ahora mismo, el pueblo muriéndoseles de hambre, sin medicamentos, en una situación extremadamente crítica, tienen que buscar un chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio en este caso es Gil, como ya en otros casos han habido otras personas, como Ochoa, por ejemplo, a la que ellos han usado como chivos expiatorios para poder limpiarse la suciedad que tienen encima. Limpiárselas no, porque esta suciedad no se la van a quitar, sino sencillamente disimularla. Entonces ahora el corrupto no es la Revolución Cubana, no es el Partido Comunista, no es Raúl Castro. Los Castros son dioses intocables. No, el corrupto es Gil. Y los que le den la vuelta a Gil, a lo mejor también cae Díaz-Canel en el saco. Todavía no ha caído, pero pudiera ser que cayera. Pero el caso es que siempre tienen que buscar un chivo expiatorio para poder limpiarse esa imagen que realmente no es más que un fetiche. O sea, la imagen de ellos no es real. Esa imagen de limpieza y de sistema incorrupto, eso no es real. El pueblo de Cuba tiene que saberlo. Yo creo que el pueblo de Cuba ya lo sabe, porque es imposible que a esta altura del campeonato haya un solo cubano dentro de esa isla o fuera de esa isla que no sepa que ese es un sistema totalmente fallido, un sistema corrupto, un sistema que mientras el pueblo está, yo estaba leyendo en una noticia, imagínate tú que se robaron 133 toneladas de pollo, pero eso no es nuevo, eso es más viejo que andar a pie. O sea, ¿quién no sabe que la corrupción empieza desde Raúl Castro en los más altos niveles de ese sistema hasta el más bajo en el sistema? Todo aquel que tenga un poquito de recurso en su mano sencillamente se corrompe porque está tratando, ya no estoy hablando de las élites, pero sí de la gente de abajo, están tratando de sobrevivir. El panadero, eso lo hablamos una vez aquí, se roba la harina y se roba el aceite y el azúcar porque es un sistema fallido que no puede darle al pueblo la libertad suficiente para producir, para desarrollarse, para avanzar, y la gente tiene que robar para poder subsistir. Entonces, la corrupción en Cuba es algo que está generalizado. De hecho, yo creo que va más allá de un daño colateral o coyuntural, como le gusta decir los comunistas, sino es que es un sistema fallido donde la forma de subsistir es robar, pero que además esa forma de subsistir que es robar es inducida por el mismo sistema, convenientemente para los altos mandos, para en el momento donde seas un estorbo, pues exponerte como que eres una persona antisocial, como que eres un ladrón, como que no eres una persona de bien, cuando, como usted bien ha dicho, la única forma de subsistir dentro de ese descalabro que es el Estado cubano
o Cuba en sí, pues la única forma es haciendo las cosas, como decimos, por el do, como decimos en cubano, en el mercado negro o de manera ilegal, robando, contrabandeando entre unos mismos, porque no hay vías ni estructuras mediante las cuales la sociedad civil cubana pueda emprender, pueda desarrollarse laboralmente, económicamente, sin cometer ninguna ilegalidad. Pero usted había dicho algo también, Joa, que además es un debate que ha salido a raíz de todo esto que está pasando en las redes sociales, y es el tema del ejemplo, ¿no? Como esto que está sucediendo con Alejandro Gil y pues supuestamente previamente va a suceder con Díaz-Canel también, ya, o sea, no es nada nuevo, es algo que ha sucedido en el pasado, y usted trae el ejemplo de Arnaldo Ochoa, ¿no? Que también sucedió con Abrante, con el ministro Abrante, el Ministerio del Interior. Y es algo que a mí me llama la atención porque se conecta no mucho con lo que estuvimos hablando al principio del podcast, con lo que hemos hablado en podcasts anteriores sobre esta premonición de Mario sobre el 12 de mayo, ¿no? Y es que para muchas personas lo que sucedió, lo que se conoce la causa 1 y 2 del 98, con el caso de Ochoa y de Abrantes. Del 89. 89, exactamente. Sí. Hay un símil, ¿no? Con que interesante, René, porque invertiste los números. Mira lo que es la mente. El 8 de 9, lo que hiciste el 98. El tema está en que para muchas personas no fue solamente una lavada de imagen. Para muchos analíticos, lo que sucedió con Abrante, con Ochoa, con los hermanos de la Guardia, no fue simplemente una lavada de imagen para Fidel y Raúl en aquel momento, sino también era que se presumía que se estaba gestando un golpe de Estado interno entre las instituciones de poder, digamos, generales, de coroneles, además con posiciones estratégicas dentro de los mandos castristas, y que para evitar esto, que eran simpatizantes con todo el proceso que se estaba viviendo en la Unión Soviética en ese momento, y que eran simpatizantes de este proceso, y para evitar eso, pues la piedra, Fidel Castro, mató dos pájaros de un tiro, como decimos en buen cubano también, ¿no? Los utilizó para culparlos o para hacer los máximos responsables de los delitos de narcotráfico, de los cuales ya no había forma de negar que la dictadura castrista estaba implicada, y a la vez también fue para un escarmiento para todos los altos mandos militares de quien se quisiera sublevar, pues no tenía escapatoria, ellos seguían teniendo el control. A mí me parece que lo que está pasando ahora con Alejandro Gil y posiblemente con Díaz-Canel en días futuros es una situación muy similar, porque no es solo la situación en la que está la isla de momento, sino es que se sabe que internamente, a pesar de que siguen juntos, ¿no? A pesar de que la dictadura le sigue tratando de demostrar fuerza al pueblo cubano, como usted dijo en podcast anteriores, esos mismos actos de represión y de violencia son una muestra de cobardía en sí y de debilidad, y lo que están tratando de hacer es matar dos pájaros de un tiro. Uno, justificar la ineficiencia del Estado cubano con la corrupción que está implicada ahí, pero que sabemos que están implicados todos, desde el más chiquito hasta el más grande, en cuestión de poder, y a la vez también, pues digamos que apagar cualquier tipo de intención dentro de los mismos mandos de sublevarse o de pasarse del lado de la verdad y del lado de la justicia, que es ponerse al lado del pueblo cubano y empujar para por fin derrocarlos a la tiranía. Sí, Renier, tú bien pues has hecho la conexión, tú no habías nacido, por eso sé que esto del 89-98 en tu caso no, porque es que tú no viviste eso, tú no viviste aquello. No, pero exacto. Y cuando digo esto me siento viejo porque yo digo, concho, ¿verdad? Que yo vi todo aquello por la televisión y todo, pero bueno. Pero éramos casi niños, ¿no? Sí, la cuestión es... feo y después usted lo dijo, claro. Sí, no, pero da para un análisis. Sí. Y la cuestión, Reñer, que haces bien en hacer la conexión. También, bueno, en estos días hemos visto las conexiones en las redes porque mucha gente está trayendo el caso Ochoa de nuevo, ¿no? Porque la gente descubre que evidentemente hay un escenario muy parecido. Pero a mí me gustaría resaltar las diferencias con aquel escenario como elementos para este potaje que tenemos desde el 12M. Raúl Castro en este momento ya no tiene a su hermano La Piedra, como tú bien dijiste, que fue el que en aquel momento dirigió aquella operación para salvarse, principalmente él y su proceso. Y más bien vimos a Raúl como que prácticamente, bueno, dicen algunos por ahí que hasta le dio un ataque de llanto y todo, porque él apreciaba mucho a Ochoa
incluso estaban en la familia. Estaban ligados, claro. Estaban en la familia y todo. Y dicen por ahí, yo creo que con base, que Raúl en esos días tuvo que pastillarse, tomar medicamentos, porque tuvo sus ataques. Pero el hermano, la piedra sí fue contundente. Bueno, ya Raúl ya no tiene la piedra y entonces él ahora dice, bueno, mi hermano no está, pero ahora yo tengo que portarme como mi hermano. Aquí no hay piedad con nadie y si le llegó la hora a Díaz-Canel, yo para eso lo puse ahí, porque que no le quepa duda a nadie. A Díaz-Canel, que se prestó para el juego desde el día cero, que él lo pusieron como el que iba a dar la cara, lo pusieron para esto en un escenario como este, para que fuera el que rodara la cabeza. Y entonces mis niños que no querían meterse en esto, no les queda más remedio. A Marielita y a Alejandrito no les queda más remedio, pobrecito, que salir a salvar la patria. Obviamente no es salvar la patria, sabemos que es para hundir la patria. Ahora, si bien este es, digamos, el plan de Raúl, antes de decir lo que voy a decir ahora, sigo con las diferencias. Raúl no es Fidel, o sea, más diablo que su hermano Fidel, él es diablo, pero no le pasa. En segundo lugar, a Raúl esto lo ha cogido bastante viejo ya. Fidel lo cogió todavía un poquitico más joven. Raúl ya, vamos a estar aquí. Yo no me las quiero dar de profeta, pero es muy difícil que llegue vivo al 12 de mayo, porque una cosa es lo que planifique Raúl y que Raúl aquí se sienta que es el dueño de Cuba y que es un Dios, y otra cosa es lo que el Dios que está en el cielo le permita. Y quiero decir aquí que si Raúl Castro tiene que salir de la ecuación antes del 12M para que el 12M, como hemos dicho aquí, sea una fecha totalmente de ruptura en la historia de Cuba, que no le quepa duda a nadie que por más planes que haga Raúl Castro y por más planes que quiera hacer con Alejandro y con Mariela y más planes que tengan Alejandro y Mariela, si Alejandro y Mariela y Raúl Castro incluso tienen que salir de la ecuación, aquí el que tiene la última palabra es Dios. Digo esto porque la cité aquí cuando creo que en el mismo podcast que lancé el 12M, no se me olvida aquella monjita en Puerto Rico en enero del año 2016 que me dijo, pastor, este es el año en que Fidel va a morir. Yo le dije a la monjita, ¿usted está segura? Yo esto lo he venido oyendo hace mucho tiempo. Me dijo, no le quepa duda. Y aquella madrugada de noviembre del 2016, cuando salió definitivamente la noticia, enseguida me acordé de la monjita. Yo no quiero dármelas de monjita y yo quiero más bien basarme aquí en cuestiones objetivas. Pero vamos a estar aquí, caballero. No hay que ser muy profeta para darse cuenta que a Raúl Castro lo que le queda es una afectada. Y aunque es verdad que se ha venido rumorando mucho de que Raúl Castro incluso a veces ha dicho, está muerto, y mentira, no se ha muerto, y lo acabaron de sacar ahora y está saliendo ahora más que nunca. Bueno, pues ahora más que nunca le puede dar el patatún que le puede dar, porque es para que se tome las cosas a pecho, y ya sabemos que cuando se toman las cosas muy a pecho, este que está aquí no aguanta. Las cosas están para Raúl Castro, que es muy probable que este que está aquí no aguante, con el temor lógico de cómo yo voy a haber nadado tanto para morirme aquí ahora en la orilla. Bueno, pues sí, ¿qué te parece, Raúl Castro? Entonces, el escenario se pone bien atractivo en este momento. Y unas cosas son los planes de Raúl Castro que hemos hablado aquí y que yo estoy de acuerdo. Y otra cosa es cómo le salgan esos planes, porque a veces los planes salen planazos. Y Raúl Castro está contando aquí con lo que él está acostumbrado a hacer y a decir como dueño y señor de Cuba, pero él no tiene la última palabra aquí. Sí, lo interesante de todo esto es que esta circunstancia que estamos viviendo ahora no vaya a terminar en nuestro temido cambio fraude, ¿no? Ojo con esto, cuidado que el Cayo Saitía de Raúl Castro, propiedad de la familia Castro, no termine tomado por nuestros amigos haitianos, ¿eh? Sí. Ojo con esto. Ojo con esto. Retomo mi idea. Lo interesante de todo esto es que todo no termine en un cambio fraude, que no sea el cambio fraude que tanto estamos temiendo y que ya ellos estén precisamente en función de trazar ese cambio fraude. Y no podemos olvidar tampoco el elemento Rusia, el elemento Putin. O sea, Mario ya lo había mencionado, todas estas visitas de altos representantes del gobierno de Putin a Cuba, todas estas cosas tenemos que tenerlas muy en cuenta, porque yo no creo para nada que, a pesar de que ya obviamente y por naturaleza Raúl Castro en algún momento tiene que o morirse o quedarse inconsciente en una cama, ¿no? Como viejito, al fin, porque es imposible que
dure la eternidad, nadie dura una eternidad, pero no podemos olvidar que detrás de Raúl Castro hay otros Castros que no son para nada buenos. Ahí está la mente malévola de Alejandro Castro, de Mariela Castro y de todos los Castros a ver y por haber que todavía quedan. Y por supuesto de los aliados, ¿no? Ajá. Entonces, es muy importante que tengamos muy en cuenta el factor cambio-fraude, que incluso estemos viendo también que ellos para ese cambio-fraude pueden incluso hasta crear una falsa oposición. De eso hemos hablado en otras ocasiones también, como para que el mundo piense que ha habido un cambio genuino en Cuba, que hay una democracia instaurada allá y todo, y que al final no es más que cambios cosméticos como han sucedido acá en Rusia, y que Cuba termine en una especie de putinismo, pero a lo castrista, ¿no? O sea, tenemos que estar muy atentos a todo eso. Ese es el llamado que creo que se ha hecho en otras ocasiones acá en el podcast y que seguimos haciendo, y que el pueblo de Cuba tiene que estar consciente de que este es un momento crucial para su liberación. Sí. Es crucial, y que para ser libre, pues sencillamente hay que decidirse a tomar la decisión de ser libre. Tiene que ser consciente, ¿no? Sí, y eso es válido lo que usted diciendo, y además hay algo que a mí como si me llama la atención, ¿no? Y es como también, digamos, el mismo pasado reciente nos da la experiencia de que si bien el entendimiento de la realidad en la que se está viviendo, de la necesidad de implicarse en la realidad de Cuba, de ser coherente con lo que está pasando, es fundamental, y que la gente entienda de que no es a salir a protestar por una situación específica que se esté viviendo, dígase apagones, dígase falta de agua, no hay comida, lo que sea, es salir a pelear por rescatar el país, por restituir la república y por supuesto por exigir la libertad que todo cubano, que todo ser humano merece, ¿no? Y ostenta por el libre albedrío, porque nacemos libres, ¿no? Es importante que la gente entienda por lo que está saliendo a pelear, pero además que se asuma de una vez que también es importante tener cierta metodología, cierta organización previa para que toda aquella acción que se haga sea contundente, sea efectiva y que no decante en los resultados que desgraciadamente hemos tenido en los últimos años o en los 65 años de castrismo, que ha sido al final del día un resultado negativo para nosotros en cuestión de que terminan las personas siendo apresadas o asesinadas o desterradas, y favorable para la dictadura castrista porque sigue quedándose en el poder y sigue ganando la partida, ¿no? Por más que una cosa desencadene en otra y que la oposición ha seguido creciendo y que cada vez que pasa algo pues hay más cubanos que se involucran, ¿no? Al final todos los resultados no son negativos, pero sí el resultado final, el objetivo no se cumple. Y yo creo que un poco es producto también de que se hace muy orgánicamente. Y si bien lo que pasó el 11 de julio del 21, que fue un suceso totalmente orgánico, que no se planificó, dio al traste con un estallido social nacional donde en más de 52 ciudades los cubanos salieron prácticamente al unísono a exigir lo mismo, libertad, que es lo que se necesita en Cuba. También hay que entender de que cosas como esta tampoco pasan muy seguidamente, ¿no? O sea, no pasan seguido. Y hay que tratar de estructurar los golpes que se le da a la dictadura o organizarlos para poder tener una mayor efectividad y que no se sigan inmolando cubanos y que no se sigan quedando en destellos de libertad, en pequeñas chispas y sacrificios muy grandes que hacen personas específicas y que terminan decantando en más presos políticos y no se saca, no se logra el objetivo, ¿no? Y con esto quiero traer otro de los temas que ha sido candente, ha sido trending en las redes sociales, que es el caso de esta familia cristiana religiosa residente en los Estados Unidos y que ha pues decidido, han sentido el llamado de Dios, han sentido ese llamado espiritual de viajar hacia la isla de Cuba y desde el Cobre pues plantarse en oración para exigir libertad para los presos políticos y el cambio de sistema en la isla. Sí, no, evidentemente yo creo que es parte de todo esto que hemos hablado nosotros y ojo, yo no quiero para nada estoy diciendo que es que porque el podcast cubano en Washington DC la sola fecha del 12M estén pasando estas cosas. No. Yo digo al revés, que yo dije esto porque
lo palpaba sencillamente por la cuestión objetiva de que todo este tipo de cosas iban a pasar aunque nosotros no dijéramos nada. Y obviamente, pues sí, en actos heroicos como este que ha hecho esta familia, como ha hecho este hermano Ramón, pues pueden añadir temperatura al agua. Yo comenzaba con la ilustración de la aleteo de una mariposa. Y bueno, la aleteo de una mariposa puede ser en cualquier parte, puede ser fuera de Cuba. Lo mismo puede tener que ver con los escenarios de Zelensky y Putin, que puede tener que ver con Irán y el Medio Oriente y la lucha de Hamas, Israel, que puede tener que ver con lo que está pasando en Haití y que los haitianos terminen con sus machetes por todo el Caribe, incluyendo tomado el Cayo Saitía y la mansión de Raúl en Cayo Saitía, que se coman todos los gallos de Raúl, pero también el aleteo de la mariposa puede ser, ¿por qué no?, en una acción de uno de nuestros hermanos allí en el Cobre. Yo quedé muy admirado, te lo voy a hacer franco, cuando vi el video de Ramón, sobre todo más admirado quedé cuando me enteré que él había ido a Cuba desde aquí, de los Estados Unidos. Ustedes saben que a mí ganas no me faltan y que yo desde el día 1 de este podcast, bueno, en Washington, D.C., estoy hablando de la Operación Retorno y estoy loco porque llegue la Operación Retorno. Incluso lo primero que me vino a la mente cuando supe que era un cubano y una familia que provenían de los Estados Unidos fue, concho, me cogieron adelante y la Operación Retorno ya empezó. Y yo hubiera querido que hubiera sido así. Hasta me pasó por la mente que Ramón no se había mandado solo así por así, sino que él antes de salir para allá había hablado con varios, no conmigo, pero con otra gente, y había dicho, caballero, yo voy para allá, voy para arriba del lío, y si se arma, síganme. Yo pensé eso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ahora mismo nuestro hermano Ramón está desaparecido. Porque ahora mismo lo que ha sucedido es que lo cargaron como mucha gente pensó, dijo, oh, este hombre se atreve a hacer esto en Cuba, lo van a cargar y lo van a desaparecer. Bueno, desaparecido está y tenemos que pedir fe de vida ahora mismo. Él, como dice la hija, pues él cuando ha hecho esto otras veces, esta familia ya había participado en una acción muy similar hace como 18 años, creo, o menos, quizás menos. La cuestión es que este acto heroico de Ramón no le quito importancia. Repito, aquí el aleteo de una mariposa, Ramón es mucho más que una mariposa, puede desatar y puede ser la última gota que tome la copa. Lo que sí le llamo la atención a todos nuestros hermanos, cualquiera que nos esté viendo, tanto fuera como dentro de Cuba, es tratemos, y no digo que Ramón no lo haya sido, pero tratemos de pensar y ser estratégicos al máximo en cualquier acción que hagamos. No nos regalemos. Si vamos a hacer algo, tratemos de haber previamente hecho un análisis del panorama y de haber, por supuesto, no haberle dicho nada a la dictadura. Si la podemos tomar de sorpresa, perfecto, pero no tomar de sorpresa a nuestros hermanos y tratar de haber tenido acuerdos previos, planes previos y planes estratégicos, ¿verdad? Para que las cosas pues no se nos vayan de las manos. Digo esto porque analizando ahora todo, puedo pensar que Ramón en realidad se lanzó heroicamente, y toda mi admiración por él, sin haber cuadrado nada con nadie, ni con la iglesia, ni con ningún otro hermano en el exilio, ni con ningún otro hermano en Santiago de Cuba. Y de repente entonces la primera reacción es que todo el mundo se queda así como si no conocían a Ramón. Bueno, ¿quién es Ramón? Bueno, ¿qué es esto? Bueno, ¿qué es lo otro? Y de repente, mientras tanto, la dictadura gana tiempo, en ese caso específico de Ramón. Y en el peor de los casos, ¿cómo puede terminar la historia? Bueno, la dictadura sacando dividendos. Por un lado, desapareciendo a Ramón. Por otro lado, terminando entonces la iglesia como la atacada. El enemigo. Como el enemigo. Y esto lo digo no porque piense yo que vaya a suceder en el caso de Ramón. Espero que no, y que los que nos estén viendo lo piensen dos veces para no caer en la estrategia de la dictadura. Pero historias como esta las hemos visto a lo largo de estos 65 años, que vamos para 66, donde hermanos con muy buenas intenciones se meten en una iglesia para, tratar de buscar una reacción de apoyo de la iglesia. Pero ¿cómo termina la historia? Con la iglesia siendo atacada por todo el mundo y que cañones que debían estar dirigidos para la dictadura terminan siendo puestos contra la iglesia. La iglesia no debe, y esta es mi opinión, no debe ser vista como cómplice de la dictadura, porque yo veo más bien
a la iglesia como una de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil cubana que más ha resistido a lo largo de estos 65 años y que más golpes ha llevado, sin hablar de los sacerdotes y las monjas que fueron expulsados al principio, sin hablar de las voces disidentes hoy muy importantes dentro de la Iglesia Católica Cubana, como el padre Alberto Reyes, que por cierto en estos días ha lanzado uno de sus audios que suele lanzar con cierta frecuencia, pero muy contundente, y él no es el único. Tenemos otros sacerdotes, por solo hablar de la Iglesia Católica, que en este caso es la monjas. Sí, la monja Nadiesca, pero los otros sacerdotes, ¿verdad? Entonces digo esto, hermano, como pensando en varias direcciones, pero ¿cuál es mi análisis final? Hermanos, tenemos que, a lo largo de estos 65 años, tenemos que reconocer que muchas veces nosotros hemos estado, hemos actuado por reacción. No hemos sido los que hemos desatado la acción, sino que hemos reaccionado. Tenemos que ser bien estratégicos, sobre todo ahora que estamos viendo que la dictadura está en los finales y que no pasa del 12M. No sigamos siendo efecto, propongámonos ser causa de las situaciones. Y para ser causa de las situaciones, tenemos que ser más estratégicos que la dictadura. Y la dictadura, en este caso, y viendo que se les va arriba todo antes del 12 de mayo, quiere ser estratégica, como ha tenido por el trayectoria, y quiere ser causa y lanza bolas y lanza situaciones para tratar de confundirnos y de dispersar la atención y de que la atención no esté centrada donde debe estar. En fin, que el panorama antes del 12M es también parte de todo esto y que tenemos que estar preparados para que hermanos como Ramón hagan acciones heroicas. Pero mi llamado es que nuestras acciones heroicas sean acciones heroicas que aceleren el proceso. Ahora, déjeme hacer una pregunta, Mario. Usted como pastor y ambos que son misioneros y religiosos, ¿no? No hay una pregunta o una lectura de lo que ha pasado con este cubano, el señor Ramón y su familia, que decidieron hacer este acto de valentía, la verdad, y posicionarse, ¿no? Y exigir libertad para los presos políticos y invocar, ¿no?, al pueblo cubano que se pusiera en una oración general y tratar de desencadenar este nuevo estadio social, ¿no? Yo entiendo que el hacer este proceso de una forma empírica, vamos a decir, sin una organización previa y tal, pues toma descolocado a quienes tú estés pues tratando de pedir auxilio, tratando de buscar cobijo bajo una institución, digamos, con cierta relevancia o con cierto poder o influencia dentro de la isla, a pesar de que sabemos que las influencias son prácticamente inexistentes en comparación al Partido Comunista, ¿no? Pero bueno, aún así vamos a decir que la iglesia es de las pocas instituciones que sigue teniendo su pequeña reserva, ¿no? Donde la tiranía trata de meterse, pero de presiona contacto, vamos a decir, ¿no? Aún así, yo entiendo que como estaba diciendo, ¿no?, el personarse ahí sin un previo aviso, sin nada, pues toma a la gente un poco, pues, sorprendida, ¿no? Aún así, la postura o la acción de las monjas del convento, o ahí de la iglesia, ¿no?, como tal, de haber entregado directamente a esta familia, a la dictadura, sin que su primera posición sea intentar resguardarlos, protegerlos e incluso ejercer como esa institución de amparo que es un templo religioso, no es cuestionable y no ha sido un poco, yo entiendo que no, eso no representa que es la iglesia en general, pero sí ha sido un poco la postura, digamos, algunas instituciones religiosas que terminan apoyando o siendo cómplices del régimen por no defender el momento, la situación inmediata que se esté viviendo. Sí, tu pregunta es buenísima, Reinier. Y yo, bueno, en este caso no soy católico, pero ya que esto sucedió en una iglesia católica, trato de ponerme, ¿verdad?, en esta posición y específicamente, como tú dices, las monjitas ahí del cobre. A lo largo de estos 65 años, y aquí me estoy riendo porque ya me vino a la mente una frase que da risa por sí, me erizo. Mira, la iglesia católica cubana, por no hablarte de todas las iglesias, están erizadas siempre, porque cualquier cosa fuera de lo normal que suceda, eriza
para que la redundancia, porque siempre se ve como una posible estrategia del propio sistema para afectar a la iglesia. O sea, la iglesia a lo largo de estos 65 años está camada de situaciones que se le generan y se le crean. Y la iglesia lo primero que piensa es, esto me lo está generando aquí mismo el sistema para dañarme y perjudicarme. Cuando yo vi a Ramón allí lanzando su video, yo di por sentado, yo dije, este hombre tiene que tener el apoyo de la Iglesia Católica y tiene que haber hablado, por supuesto, con las autoridades católicas para lanzarse así en esta convocatoria. Yo di por hecho eso, porque no pude pensar que él estuviera haciendo esa convocatoria sin antes no haber tenido el apoyo y antes no haberse sentado con las monjitas y con las autoridades y de decirle, miren, caballero, tengo esta idea y voy a hacerla. ¿Cuento con el apoyo de ustedes o no? Cuando eso se hace previamente, si esas monjitas y esas autoridades católicas te dicen, haz lo que te vamos a apoyar, mira, esto es hasta el final. Pero cuando de repente las monjitas o los sacerdotes se enteran porque de repente ven un video que se está haciendo viral en internet, que alguien ha ocupado el lugar donde ellos desarrollan sus actividades y está convocando sin contar con ellos, obviamente que hay que ponerse en el lugar de ellos. Ellos pueden cuestionar ese comportamiento, porque no es lo mismo que te toquen a tu puerta y te digan, yo puedo contar contigo para esto, a que de repente yo, sin contar contigo, sin presentarme, yo te meta en una situación que tú no has buscado, en la cual tú no has pensado. Digo esto porque a veces tenemos que pensar en todas las variantes. Yo soy el primero ahora que pide fe de vida de Ramón y que aplaudo el acto heroico de Ramón, pero llamo a la sensatez. Un acto como este de Ramón no se puede hacer si antes tú no has contado y has buscado como aliados estratégicos a las personas dueñas de esa casa. Y infiero que lo que ha pasado aquí es que nuestro hermano Ramón se lanzó sin contar antes con los que ahora podrían ser sus principales aliados. Si Ramón contó con ellos y ellos lo entregaron, estoy de acuerdo, Reinier, que es traición. Pero si Ramón no contó con ellos y ocupó el espacio, pues puedo entender el comportamiento de él. Pero déjame hacerte una pregunta ahora yo a ti, Reinier. Yo quisiera que tú me definieras a qué tú llamas que ellas, las monjitas en este caso, entregaron a Ramón y a su familia. O sea, ¿estás hablando de manera literal? ¿Llamaron a la policía o llamaron a la seguridad del Estado? Aquí tenemos a una familia posicionada diciendo que están llamando a una manifestación popular. ¿O te refieres a que en el momento en que se los llevan, ellas no hicieron nada porque no se lo llevaran, o a lo mejor no lo invitaron a que entraran a la iglesia y bueno, y de aquí ahora tienen que bombardearnos a todos porque de ninguna otra manera? ¿A qué te refieres específicamente con eso? A eso es lo que me refiero y eso es lo que cuentan los hechos, ¿no? Cómo se dieron. Lo que sucedió fue que esta familia se persona ahí en el Cobre y se genera todo el revuelo a raíz de las declaraciones públicas que ellos dan en las redes sociales, y cuando los van a arrestar, la iglesia como tal, la institución, no los resguarda, no los protege, no dice, ok, ustedes son hermanos de religión, ustedes son parte de mi congregación y por tanto además yo les voy a ofrecer protección porque ustedes están, lo que ustedes están pidiendo, yo me sumo a su causa. O sea, es un acto de fe, es un acto de Dios el exigir libertad para inocentes y por tanto además yo los voy a proteger, yo los voy a salvaguardar aquí en la iglesia, que es la casa de Dios y por tanto es un lugar sagrado, y yo espero desde la mentalidad de las monjas, ¿no?, que pues la dictadura aquí no pueda pasar. O sea, lo que se entiende o el cuestionamiento que se hace es que no es que las monjas no hayan salido a fajarse con la dictadura, sino que no le hayan dado protección a esta familia y hayan dejado que se los lleven como tal. O sea, sí. Ya está. Claro, uno tiene que ver también cuál es la mentalidad de las monjas, ¿no? O sea, cuál es la mentalidad de la iglesia, por ejemplo, porque a lo mejor, y es lo que yo pienso, se está pensando que la iglesia es para otras cosas, no para ir a hacer un llamado a la manifestación. No es que estoy diciendo que estoy de acuerdo, no estoy dando mi opinión en este caso, sino tratando de ver cuál es la mentalidad que tiene las monjas o que tienen los directivos de una iglesia católica determinada. Yo no soy católica tampoco. Sí. El caso está en lo siguiente, y es lo que yo veo, más allá de decir
si la Iglesia Católica está en una buena posición o no, porque al final no es la Iglesia Católica el objetivo de mi lucha. Yo no estoy luchando contra la Iglesia Católica, ni estoy juzgando en este caso a la Iglesia Católica, estoy juzgando a la dictadura, ¿no? Que está nuevamente quitándole el derecho a un ser humano, viva donde viva, un cubano, de poder expresarse o de poder llamar a una manifestación para protestar en contra del sistema. Más allá de eso, yo pienso que esta familia tenía que haber calculado bien cuáles eran los riesgos. Porque mira, aquí no solamente vamos a juzgar ahora a la Iglesia Católica, si hicieron bien, si hicieron mal. Vamos a hablar, por ejemplo, del pueblo, porque realmente el llamado no era para la Iglesia Católica. El llamado era desde una institución católica para el pueblo de Cuba. ¿Quiénes se sumaron a este llamado? Pero además, ¿quiénes se enteraron de este llamado? Porque estamos hablando, fíjate, estamos hablando de un punto en Cuba y que tú y yo nos enteramos luego, porque yo ni siquiera me enteré en el momento en el que ellos estaban haciendo el llamado. Me enteré luego cuando veo la noticia en las redes sociales. Entonces, ese llamado que tú ibas a hacer, tú lo proyectaste, tú lo organizaste, tú tenías realmente un plan para hacerlo. Y no estoy, por favor, no se me vaya a malentender, no estoy criticando la acción patriótica de esta familia. Tienen toda mi admiración, tienen mi total respeto, porque hay que tener mucho valor para hacer lo que ellos han hecho. O sea, viviendo aquí en los Estados Unidos, ir a Cuba y hacer esta acción, para mí eso tiene un valor extraordinario. Pero no es menos cierto, y hay que verlo así, que se necesita un plan. Cada acción que se haga, cada movimiento que nosotros hagamos como opositores al régimen, tiene que tener una estrategia. Y aunque a veces quede mal o aunque a veces terminemos en la cárcel, de todos modos tiene que haber una estrategia previa, tiene que haber un plan. No puede ser así, porque incluso el llamado era para el pueblo. ¿Quiénes del pueblo participaron o quiénes del pueblo no que participaron? ¿Quiénes se enteraron del llamado de la familia de Ramón? Creo que muy poca gente, porque esto no fue no fue un hecho que se pensó estratégicamente para que realmente hubiera un impacto o el impacto deseado. Tristemente y lamentablemente, este gesto patriótico que repito, reitero, tienen toda mi admiración y todo mi respeto. Tiene valor, tiene mucho valor. ¿Ha terminado en qué? Bueno, pues ha terminado en este hombre valioso, porque además no es un opositor inventado, no es de hace 2 o 3 días, un hombre que ha sufrido cárcel en Cuba, un ex prisionero político, un anticomunista que lleva años luchando en contra de la dictadura y una familia con un valor tremendo, porque además no fue solo. Ahí estaba su familia apoyándolo y resistiendo junto con él el momento que han tenido que pasar. Pero lamentablemente ahora él está en prisión. Es una noticia que se va a diluir en algún momento, porque así es de triste y así pasa, ¿no? En algún momento, y ojalá no fuera así, Ramón pasaría a ser uno más de los presos políticos que tenemos ahora mismo en Cuba. El pueblo de Cuba no hizo absolutamente nada, en parte porque no se enteró del llamado de Ramón, y la Iglesia Católica ha terminado siendo ahora mismo el centro del juicio de todo el mundo en vez de la dictadura. O sea, es muy complicado. Creo que sí tenemos que pensar nuestras acciones, pensarlas bien, planificar bien, tener una estrategia, porque de otra manera no funciona. A mí me surge una pregunta aquí, y es incluso por análisis que hemos hecho desde este podcast, desde este espacio, ¿no? Y es que, por ejemplo, es válido criticar a Lenier, por ejemplo, que al final el tipo vive aquí, no vive en Cuba, no nada en Cuba, y es válido criticar o presionar como figura pública a un tipo como Lenier o como Micha, que hemos hablado acá de su falta de interés con el pueblo cubano y la presión, de cierto modo, que le hacen al pueblo cubano por no implicarse con la realidad y por además hacerle juego a la tiranía. Es válido criticar a estas personalidades, y no es válido entonces criticar a una institución católica de tanto nombre como es válido criticar a todo el mundo. Entonces, es válido, pero te estamos dando nuestra opinión. Yo en mi caso particular, como siempre, estoy dando mi opinión, el que esté de acuerdo conmigo bien y el que no también. Aquí es válido criticar a todo el mundo porque la Iglesia Católica no es Dios, y te repito, yo no soy católica, ninguna iglesia lo es. O sea, Dios es Dios y lo demás es lo demás. Es válido criticar a todo el mundo. Yo en mi caso particular te estoy dando mi opinión acerca de la estrategia.
Creo que ser estratégico es muy importante y que cada acción que nosotros vayamos a hacer, fíjate, estamos viviendo una desventaja total, porque el régimen, en medio de su debilidad y demás, sigue teniendo el poder en Cuba. Y nosotros podemos ser y seguimos pudiendo ser las víctimas al final, o sea, los que vayamos a prisión o los que terminemos muertos o etcétera, etcétera. Entonces, ante una acción de esta envergadura, como la que han hecho estas familias, que repito, para que no haya malos entendidos, tienen toda mi admiración y todo mi respeto porque es un acto de valentía extraordinario, pero ante una acción de esta envergadura hay que pensarlo bien y hay que trazar bien las estrategias para que la cosa funcione. De lo contrario, no funciona y ya lo estamos viendo. O sea, funciona en el sentido de que estamos viendo el ejemplo de estos 3 valientes que fueron a Cuba, viviendo acá en los Estados Unidos para hacer una convocatoria, pero la convocatoria no termina funcionando, nadie se suma a esa convocatoria dentro de Cuba. La Iglesia Católica entonces termina siendo la juzgada en esta historia. Eso es lo que yo estoy diciendo. No que no se pueda criticar a la Iglesia Católica, porque obviamente son criticables cuando hagan algo indebido, pero creo de hecho que Mario te ha enumerado varios motivos por los cuales la Iglesia Católica ha hecho lo que se ha podido hacer, porque eso es lo otro, que a veces incluso nosotros, habiendo hecho menos, pretendemos que alguien haga y haga y haga, ¿no? Y entonces enjuiciamos a la iglesia esta o la iglesia más otra o aquel o al otro, cuando realmente o hemos hecho menos que ellos o sencillamente lo que hemos hecho tampoco ha terminado en un éxito, ¿no? Que es lo que estamos esperando de derribar a la dictadura. Sí, yo resumo mi posición, Reniel, a lo siguiente. Cuando yo vi al hermano Ramón, incluso yo compartí su video enseguida y todo, yo di por sentado, yo dije, caramba, qué bien. Y asumí que el hermano Ramón, cuando lanza este video desde el Cobre, él contaba con el apoyo de los responsables religiosos del Cobre. Yo creo que hasta que el hermano Ramón no salga ahora, que él nos cuente, ¿no? Si él había contado o no con sus aliados o con los que él esperaba fueron sus aliados, eso cambia la perspectiva. Si él contó y no apareció de fly ahí, sorprendiendo a los religiosos, pues entonces sí, yo creo que es cuestionable la posición de la Iglesia Católica, porque si él contó y no apareció sorprendiéndolo, pues entonces realmente cuestionable. Pero si él apareció allí de fly, sin explicar a nadie ni contar con nadie, yo creo que es cuestionable a pesar de su actitud heroica. ¿Por qué? Y esto creo que es válido para cualquier otro hermano que nos esté viendo, por lo menos mi consejo. Si usted lo que va a tomar no es la sede de un partido municipal o provincial o una sede del poder popular provincial o municipal, sino que lo que usted va a tomar es una sede de una organización de la sociedad civil que no son los responsables del problema en Cuba o una casa particular, usted lo mínimo que usted debe hacer es tocar la puerta primero y pedir permiso. Oiga, yo soy fulano y yo quiero hacer con esto. ¿Puedo contar con ustedes? Es lo primero que yo haría. Si se trata de una sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular o del partido, por supuesto que ahí no hay que tocar la puerta, ahí hay que tomarla, pero también habiendo previamente planificado que tú vas a tener apoyo de un buen grupo de gente. Que tú no te vas a lanzar solo así como así porque te van a quemar en la hoguera. Yo estoy de acuerdo plenamente con lo que Mario acaba de decir. Igual que te voy a decir más. Han ocurrido supuestamente varias manifestaciones en estos días. Yo he sabido por personas, amistades que me escriben que, por ejemplo, ocurrieron manifestaciones en Holguín, en el oriente de Cuba, que han ocurrido manifestaciones en Batabanó, que han ocurrido manifestaciones en San Antonio de los Baños, pero hay una cosa importante. Esas manifestaciones hay que documentarlas. No se puede decir así porque entonces cualquiera dice hubo manifestación en tal lugar y no es verdad. O sea, las manifestaciones que ocurran hay que documentarlas. Las manifestaciones que ocurran tienen que estar planificadas. El día que el pueblo de Cuba aprenda a planificar las cosas, entonces las cosas van a cambiar. Incluso si surgen momentáneamente, de todos modos hay sobrados celulares en la isla como para poder
filmar lo que está pasando o al menos tomar fotos y poderlas subir de manera discreta, que eso es lo otro. Todo el mundo no tiene por qué estar en la línea del protagonismo. Tienen que haber siempre personas detrás de eso que sean quienes documenten o quienes se encarguen de que esas imágenes salgan de la isla para que el mundo pueda verlas. Porque ahora mismo yo he visto, por ejemplo, fotos de lo que ha pasado en San Antonio de los Baños, de los carteles que se han puesto. Pero ¿dónde están las fotos o los videos de las otras manifestaciones que ocurrieron en la isla? Eso es muy importante, documentar para que el mundo sepa y para que el mundo vea, porque como hemos dicho varias veces, una imagen vale más que 1000 palabras. Yo puedo hablar y hablar y hablar y no poderte demostrar nada porque sencillamente tú no estás viendo lo que yo te estoy diciendo. Pero cuando yo te muestro una foto o cuando yo te muestro un video, y en ese video, que es muy importante también, yo digo, hoy, día 16 de marzo del año 2024, en el pueblo tal, un grupo de personas está saliendo a la calle a manifestarse y ahora mismo los están reprimiendo. Incluso si yo sencillamente me escondo para que no me quiten el teléfono, ya yo hice mi papel ese día, ya yo hice mi trabajo que tenía que hacer ese día, porque es muy importante sencillamente documentar lo que está pasando y eso es muy importante, muy importante. Entonces, son cosas que al final uno tiene que ir aprendiendo en medio de todas las circunstancias que se está viviendo. Y repito, volverán a decir, ay, sí, qué cómoda ella desde allá. Bueno, pero es que yo también viví momentos muy difíciles dentro de Cuba y ahora mismo yo pudiera olvidarme de lo que está pasando en Cuba. Pero no me olvido porque sencillamente Cuba me importa, ¿no? Y me importan los cubanos. Lo único que estoy haciendo es dándole consejo a aquellos que viven dentro de Cuba, que se están enfrentando a las circunstancias que se están viviendo ahora mismo y que en el momento en que tengan que salir a la calle a manifestarse, a protestar, para que las cosas salgan mejor, tienen que saber cómo hacerlas, porque de lo contrario van a terminar siendo aplastados como simples hormigas y eso no es lo que se quiere. No, y usted ha dicho algo muy importante y es que hay que documentar lo que esté sucediendo para poder... Eso es importantísimo. Y para poder intentar hacerla viral. Y habrá siempre algún malintencionado que diga, ay, qué exigente, ahora se ponen exigentes, ¿no? Ahora no solo es que le propongan a la gente o invoquen a la gente a que saquen a hacer los estallidos sociales, sino también hay que ser camarógrafo y hay que recoger contenido y subirlo, ¿no? Y luego subirlo. Y el tema está en que esas mismas gentes malintencionadas que crean estos estados de opinión también trabajan en crear los estados de opinión o las falsas o lo que se conoce como fake news, las noticias falsas, subiendo a las redes sociales supuestas manifestaciones que se están dando en el momento con videos de manifestaciones anteriores de años pasados. ¿Para qué? Para quitarnos la credibilidad ante la opinión pública internacional de que esto realmente está sucediendo ahora en la isla. Entonces, por eso es necesario que existan quienes se encarguen de recoger estas pruebas de lo que está sucediendo en el momento real, ahora mismo, para subirlo a las redes y podernos hacer eco de esa noticia con esa evidencia real y irrefutable, porque sabemos que es uno de los mecanismos de la tiranía y del comunismo en general, la desinformación. Exacto. Y una forma de generar la desinformación es esto, subiendo noticias falsas para crear todo ese tipo de confusión y hacernos ver como que nosotros estamos ahogando o exponiendo una realidad que no existe en la isla, cuando es todo lo contrario. Exactamente. Sí. No, y démonos cuenta de algo, Reniel, generar la confusión forma parte en este momento de los intereses de la dictadura, que preferiría que nosotros estemos confundidos y que de repente comencemos a frustrarnos también porque salgamos enseguida emocionados a dar bombo y platillo a una noticia y la noticia es falsa generada por la dictadura, para después desalentarnos y decir, tú ves, todos son fake news, todos son fake news. O sea que la seguridad del Estado está detrás de esto y les conviene en un momento como este, cuando saben que sus días están contados, porque ellos quieren a toda costa salvarse de la hecatombe. ¿Y cómo quieren salvarse? Bueno, usando cualquier recurso. Un recurso es la desinformación y el caos. Nosotros tenemos que ser bien conscientes de esto y no prestarnos para divulgar algo si no está comprobado. Hoy mismo me estaban enviando y esta semana prácticamente se me ha quemado el teléfono. Si yo hubiera publicado todas las noticias que me han mandado, pues ya tú sabes, ya se habría caído la dictadura. No esperaríamos al 12M. Eso, ¿no? Sí, mira, hoy mismo, Reniel, me dicen aquí,
por el barrio del Palenque salieron alguna gente para la calle con carteles para la calle. Y hoy amanecieron carteles con muchos lugares del pueblo. Esto está lleno de boinas rojas y boinas negras. Anoche trataron de darle candela a la fábrica de tabaco y al cupé del Marianí. Ahora mismo se escuchan ruidos de sirena. Creo que son los bomberos. Y la persona que me escribe esto me dice, así están las noticias y están quitando el internet para que no se divulgue. Bueno, tú me puedes describir muy bien esto en un texto y hablarme de las sirenas y hablarme de los boinas rojas y los boinas negras, pero mi hermano, hasta que yo no escuche los ruidos de la sirena y hasta que yo no vea los videos o las imágenes, yo no voy a prestarme para divulgar esto, porque el asunto es, el más interesado en que yo quede como alguien que está propagando fake news es la dictadura, y no voy a prestarme para eso. Y déjame decirte que eso es algo bien delicado, porque al final del día puede ser una noticia real de la que no se tengan pruebas, pero esta misma dinámica que aplica la dictadura de generar estas noticias falsas para quitarle credibilidad a lo que se está denunciando hace que a veces uno se vea en la penosa situación de necesitar la evidencia para poder hacerse eco de la noticia, porque desgraciadamente hay una probabilidad muy alta de caer en el juego de la dictadura, de irnos, como se dice, con la bola o con la podrida, y entonces empezar a hacerse eco de una noticia falsa, y ahí eso es nefasto y muy beneficioso para la dictadura. Entonces es una situación de necesidad debido al contexto y a las dinámicas que la dictadura aplica, no de incredibilidad o de querer, tener una noticia bien estructurada para poder sacarla. No, es que desgraciadamente se necesita la evidencia para poder no ser víctimas de un fake news. Desgraciadamente la dinámica que se vive en la red. Tú me puedes explicar muy bien, no, es que no hay corriente, la dictadura está quitando la corriente o está quitando la conexión. Sí, pero los celulares pueden grabar sin estar conectados a internet. Exacto. Y los celulares tienen carga, o se supone que nuestros hermanos en Cuba, yo sé que son horas y horas de apagón, pero por favor tomen sus estrategias para tratar de tener la carga posible. Y un teléfono offline y un teléfono en medio de un apagón puede filmar y puede tirar fotos y se pueden enviar después que el teléfono está conectado. Entonces, digo esto porque como mismo yo empezaba con la ilustración, Reinier, de que el horno no está para galletitas o pastelitos, y de hecho no lo está. También podría ahora yo recordar aquella anécdota de el que gritaba, el pastor de ovejas que salía y gritaba, viene el lobo, viene el lobo. Y era mentira, era mentira. Y el día que llegó el lobo se lo comió. ¿Por qué? Porque nadie le hacía caso. No podemos caer en eso. El 12M viene que se mata y el lobo está loco porque nosotros estemos confundidos y tratando de lanzar noticias falsas para que el día que él llegue el momento que ya vaya a venir, lo que no puede demorar, tratar de salirse con la suya. No podemos salir gritando viene el lobo si el lobo no viene. No, es que es muy importante ser proactivo. Como decía Mario ahorita, más que reactivo, proactivo. O sea, tú no puedes salir a ver qué es lo que va a pasar. Ya el 11J fue ese movimiento así espontáneo que surgió debido a la situación que había en Cuba, etcétera, etcétera. Bueno, ahora tenemos que pensar cuáles fueron las cosas negativas del 11J que no nos permitieron llegar a la libertad, ¿no? En ese momento, para no seguir cometiendo los mismos errores. Hay que ser sencillamente consciente de lo que se está haciendo. Tú no puedes salir a la calle así de manera inconsciente, pensando que todo va a devenir de un milagro. El milagro va a ayudar, por supuesto, pero tú eres un elemento importante para que ese milagro ocurra. Por lo tanto, tienes que planificar y tienes que trazar estrategias para lo que tú vayas a hacer. El caso de esta familia, lo vuelvo a retomar y lo vuelvo a reiterar. Y el que no esté de acuerdo conmigo, lo siento, es mi opinión. Reitero mi admiración porque pocos valientes hay como eso. Diría que muy pocos, ¿no? De haber dejado su confort o como sea que vivieran acá en los Estados Unidos, que siempre va a ser mucho mejor que como se vive en Cuba, para ir a aquella isla, hacer este llamado y pararse allí y ser lo valiente que han sido, ¿no? Pero hay que trazar estrategias, porque de lo contrario tu objetivo no se cumple. Terminas en una cárcel, lamentablemente, y ahora es otro preso político más por el cual tenemos que hacer denuncias y llamados y campañas, y etcétera, etcétera. O sea, hay que ser estratégico para tratar de sufrir la menor cantidad de perjuicios posible y lograr
la mayor cantidad de victoria posible. Esa debería ser nuestra mentalidad, mucho más allá, ¿no? De cualquier otra cosa. Entonces, lo mismo pasa con todas las manifestaciones o con los carteles. Tú pones un cartel, pero tú antes de poner ese cartel tienes que proyectar que alguien tiene que tomar un video de ese cartel, tiene que, no del momento en que la persona está escribiendo el cartel, porque lo obvio es que nadie sepa quién puso el cartel, ¿no? Porque esa es otra cosa también, que muchas veces salimos a la calle a cara destapada cuando sabemos que eso posiblemente no sea lo más estratégico. Lo más estratégico es que tú en una manifestación como la del 11 de julio no des la cara, que la policía no vea tu cara, cúbrete. Y ese llamado se hizo varias veces, ¿no? Pero sí que se vea lo que se está haciendo. El cartel que se dejó en la esquina, tal día, la manifestación que ha ocurrido tal día en tal pueblo, lo que sea. Pero es importante documentar lo que está pasando dentro de Cuba para que sean creíbles y para que el mundo vea con sus propios ojos qué es lo que está pasando dentro de la isla con respecto a la lucha por la libertad. Eso es muy importante. Sí. Bueno, yo le iba a pedir que me den un resumen para ir cerrando un poco, pero creo que ya lo ha dado, así que Mario le pediría igual que a modo de conclusión, ¿cuáles serían las conclusiones suyas con respecto a lo que hemos estado tratando? Sí, bueno, mi conclusión, Reniel, yo empecé, voy a terminar por lo mismo, yo empecé diciendo que el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tormenta en Nueva York, y con esto quise decir que por cualquier parte va a suceder lo que va a generar lo irreversible. Pero quiero terminar diciendo que yo soy nacido y criado en un pueblo con nombre aborigen llamado Tahuayahón, y que ese nombre aborigen lo que significa es tierra donde abundan las mariposas. Y por lo tanto, pues quiero decir que en mi pueblo, que por cierto, entre todas las cosas que desaparecieron, menos el nombre, desaparecieron hasta las mariposas, pues sin embargo, creo que las mariposas pueden retornar, no solo a Tahuayahón, sino a Cuba. Y hablando de mariposas, recordemos que las mariposas, antes de ser mariposas, son gusanos. Y esos gusanos se transforman en mariposas. Nosotros que somos gusanos, pronto vamos a, según ellos, ¿no? Según ellos, pronto con nuestro revoloteo vamos a darle un nuevo aire a Cuba y vamos a llenar a Cuba de colores y de libertad. Y eso es lo que espero que suceda muy pronto, con fecha límite 12M. Y utilicen el hashtag, por cierto, hashtag 12M. La dictadura no pasa del 12M. Bueno, nada, así mismo, ojalá que así sea. Como hemos estado hablando, señores, hay muchos factores que son necesarios para que nosotros podamos ser efectivos en esta lucha, ¿no? En esta resistencia de la sociedad civil cubana hacia la narcotiranía comunista que impera en Cuba, ¿no? Y desde La Habana desde 1959. Pero hay una de las estrategias fundamentales que además es una dinámica que han desarrollado todas las sociedades que se han enfrentado a una realidad similar a la que hoy vive el pueblo de Cuba, es la organización. Necesitamos organización para poder ser efectivos en todas las dinámicas, en todas las metodologías que queramos desarrollar para dar al traste con el derrocamiento y el enjuiciamiento del narcopartido comunista. Es una realidad imperante que los cubanos necesitamos, no solo dejarnos un poco a veces de intrigas internas, si es una constitución o la otra, o si es una metodología o la otra, y enfocarnos en que el enemigo común es el PSC. Y luego de que derroquemos al PSC vamos a poder entonces pues debatir y reconstruir la sociedad cubana. Pero para lograr eso primero hay que llegar al punto donde logremos derrocar y enjuiciar a la narcotiranía. Y para lograr este bien común y necesario para la libertad de Cuba, necesitamos metodología y organización, porque la narcodictadura comunista reprime científicamente. Esta gente no va a la deriva. Puede que vaya a la deriva en su situación económica, puede que el contexto social y el estado del país vaya a la deriva, pero ellos, la metodología que aplican, la represión y todo lo que han aplicado para que desgraciadamente Cuba esté en la situación que está después de 65 años, no es a la deriva, no es por la buena del Señor, ni ha sido una situación coyuntural, como ellos dicen. Esto ha sido pensado incluso por personas antes de los mismos cubanos que hoy la están aplicando. Esto es una metodología que ya viene
desde departamentos de inteligencia, de partidos comunistas anteriores, de la URSS, desde los bolcheviques, de la KGB. Es, por supuesto, toda un entramado de metodologías y de situaciones bien pensadas y bien elaboradas, donde nos han mantenido o por las cuales nos han mantenido en ese bucle en el que hemos vivido los cubanos en los últimos 65 años. Entonces necesitamos organizarnos, necesitamos coalicionarnos para ser efectivos tanto dentro como fuera de Cuba en esta resistencia hacia el narcocomunismo. Creo que podemos dejar el podcast acá. Se nos quedan, como siempre, muchísimos aspectos a los que tocar, pero bueno, sería infinito el podcast si fuéramos al detalle de cada punto de vista. Como cada sábado, como cada domingo, perdón, pues los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, señores. Somos Cubanos en Washington DC, en Instagram, Facebook, Twitter y por supuesto acá en YouTube. Recordarles que en Twitter o en X ahora somos CV Washington DC. Esa es el canal o la plataforma que usamos para también hacer eco de todas las anuncias que aquí traemos. Invitarlos a que se suscriban, que nos compartan para poder llegar a muchísimas más personas y que Dios nos bendiga. Así que Mario, por favor, regálanos una oración. Sí. Dios Todopoderoso, te agradecemos porque el día por el que tanto te habíamos pedido desde que nuestros primeros mártires caían en los pelotones de fusilamiento gritando ¡Viva Cristo Rey! Ese día está aquí mismo, ante nuestras narices. No estamos preparados. Yo te pido perdón por nuestra falta de preparación, empezando por mí mismo. Y te ruego que por favor nos ayudes y que tu Espíritu Santo nos dé lo que nos falta para que estemos a la altura del momento. Porque no puede ser que los dictadores, ni que la familia Castro, ni que el Partido Comunista esté más consciente que nosotros mismos de que su fecha de caída ha llegado y que traten ellos entonces estratégicamente de ver por dónde se dan la vuelta. Ayúdanos a ser conscientes de este momento para que no nos roben el momento histórico. Gracias porque la dictadura va a caer, no le queda de otra, pero ayúdanos por favor para tomar el control y estar a la altura. Te lo rogamos, Dios Todopoderoso, y te agradecemos porque el día ya está aquí. En el nombre de Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén.